Sin duda alguna es importante abordar este tema y quién más que usted, que es experto en esos temas, para que nos pueda brindar en torno a este panorama político, en torno a su perspectiva y criterio en este momento, cómo podría describir cuál es el ambiente político que se vive o que se puede vivir para estas elecciones generales. Muy interesante pregunta, porque creo que los sentimientos de todos nosotros como hondureños van cambiando. Hay altos y bajos con este tema político electoral. Creo de que después de las primarias, después de los resultados, las cosas se han calmado, ¿no? Las aguas se han tranquilizado, pero se puede decir, la antesala a una tormenta que va a ser muy difícil navegar. Va a ser muy complicado el asunto. Acordémonos de que todos los partidos, especialmente los partidos mayoritarios, ven la contienda política como una oportunidad para no solamente llegar al poder, sino beneficiarse del poder. Y cuando tenemos un país tan empobrecido, con tan pocas oportunidades de empleo, con tan pocas oportunidades económicas, el Estado es una gran, se puede decir, es un gran objetivo para llegar a controlar y a manejar, ¿no? Entonces, ese incentivo es lo que genera toda esta conflictividad, toda esta competencia, y esto se va a ir incrementando a medida vayamos entrando ya los meses de septiembre, octubre, que creo que van a ser los más complejos. Creo que también en noviembre y después de las elecciones también vamos a tener unos momentos muy complejos. Vimos de que ya no hay, al menos, oportunidades de hacer alianzas por parte de algunos partidos, al menos no alianzas en la boleta, por decirlo así. Van a haber, me imagino, alianzas de manera fácticas, y eso está haciendo que el voto se disperse bastante. La competencia es bien alta. Salieron ayer salió, ¿no?, una encuesta de los jesuitas, muy reconocida por años y años de su publicación, y los partidos políticos, los tres mayoritarios, no tienen una diferencia más allá de 5 puntos porcentuales en la aprobación de la población. Entonces, eso le dice a usted que va a ser un proceso electoral muy competitivo, y van a utilizar todas las artimañas para, ya sea, generar incertidumbre en el proceso, debilitar el Consejo Nacional Electoral, y además de eso, generar polarización en la población. Entonces, creo de que lo importante aquí es que los medios de comunicación puedan brindar información, pueda haber educación electoral, y además de eso, que se vaya hablando de una observación electoral tanto nacional como internacional. Algo que destacar, abogado, es que se menciona que el Consejo Nacional Electoral, específicamente los consejeros, tal vez han hecho o han desplazado a los nuevos partidos. Incluso se menciona o ha trascendido que al parecer solo 5 partidos políticos podrían irse a contienda de elecciones generales, dejando a un lado a partidos que tal vez actualmente tienen diputados dentro del Congreso Nacional. Bueno, eso yo creo que es algo que también se está conversando, y es un tema también de sentimientos encontrados. Creo de que hay un derecho político a participar, ¿no? Todo el mundo tiene el derecho y eso ya está establecido en la Constitución y en la nueva ley electoral, a participar y a ser electo, ¿no? Pero obviamente hay reglas de cómo participar, y si bien en años anteriores esas reglas se han manipulado, ¿no? Por ejemplo, la reelección, cosa que era prohibida, y esos son los precedentes que creo de que van dejando ese sentimiento de que estas reglas de participación dependen, ¿no?, en qué lado del poder se encuentra uno, ¿no? Pero por ahí también yo creo que hay partidos pequeños, minoritarios, emergentes, como se gustan llamar, de que también no tienen una estructura a nivel nacional, y yo creo que eso nos invita a plantear reformas también a la manera como se participa a través de los partidos pequeños, ¿no? Yo creo que uno de los temas que se van a tener que tocar más adelante es tener partidos regionales, que no tengan que inscribirse con planillas nacionales en los 3 niveles de elección,
y que participen, ¿no? En un distrito, una circunscripción electoral, por decir el departamento de Cortés, el departamento de de Francisco Morazán, y que de ahí no obtengan ellos únicamente el cumplimiento de estos requisitos legales. Yo creo que eso más adelante se va a tener que hablar, eso tenemos que conversar. Hay países que ya lo tienen, ¿no? Costa Rica es uno, México es otro. Entonces, incluso el mismo Guatemala también. Entonces, yo creo que esto nos está llevando también a repensar cómo estos partidos pequeños que no tienen recursos, que no tienen una estructura, pueden seguir participando en espacios más reducidos. Algo también que se ha valorizado es que por parte de los partidos políticos es que se espera independencia y credibilidad por parte de los consejeros del CNE, porque según algunos sectores pues se ha polarizado esta institución y esto sin duda alguna no da la mayor transparencia para estas próximas elecciones, teniendo en cuenta todo lo que sucedió en las elecciones primarias. Sí, ese es un tema que siempre va a ser como la piedra en el zapato. Yo dudo mucho de que pueda haber independencia, no hay autonomía tampoco, vemos con el tema del presupuesto. Y esto tiene que ver, no tiene que ver tanto con las personalidades, aunque sí las personalidades juegan un rol en el corto plazo, pero es el diseño institucional, ¿no? Es cómo se eligen a estas personas y el rol que tiene el Consejo Nacional Electoral, que únicamente se activa en elecciones, ¿no? Entonces tiene limitadas capacidades, no tiene la tecnología necesaria, pasa licitando biométricos y sistemas de transmisión de resultados, y todo eso le quita capacidad y autonomía, ¿no? Y al final, aunque no lo crea, esto está diseñado así, ¿no? Para tener esa debilidad, justamente para que los partidos políticos, el que esté en el gobierno o el que tenga los recursos, pueda controlar y pueda de alguna manera decidir, ¿no? También el rumbo de esta institución. Abogado, algo que también se puede mencionar es puntualizando qué estrategias debería de implementar el Consejo Nacional Electoral o efectivamente los consejeros para evitar lo que sucedió en las elecciones primarias del 9 de marzo con las maletas electorales. ¿Qué es esas estrategias necesarias para evitar esa situación? Mire, la estrategia primordial y la única estrategia que puede haber en esto es abrir la observación electoral a todo el proceso, no solamente el día de las elecciones, sino el momento en que se distribuyen estas maletas, que hayan observadores nacionales e internacionales que estén observando, ¿no? Valga la redundancia, cómo se distribuyen, pero también cómo se organizan en la distribución. Creo que eso es muy importante. Es la única manera en este momento. Ya vimos de que la institucionalidad como tal no puede hacer un trabajo de control. Todavía al día de hoy no sabemos quiénes son los responsables de se puede decir, el retraso en la entrega de esas maletas. Se han tirado la pelota entre las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral y el mismo Consejo entre los mismos partidos políticos. Entonces, eso le demuestra que hay una incapacidad de garantizar que estas maletas van a llegar a tiempo, que los centros de votación van a estar listos y que los resultados van a ser transmitidos, ¿no? Entonces, la única manera en este momento es abrir todo el proceso de la observación electoral, ¿no? Y eso implica empezar a organizar observadores a nivel nacional. Y ese es un reto que también a instancias de sociedad civil, la empresa privada, las universidades van a tener que atender también. ¿Considera usted que actualmente el CNE está preparado para poder llevar elecciones generales de manera transparente, teniendo en cuenta incluso que hace un par de semanas la misma titular de esta entidad manifestó que veía muy difícil poder llevar a cabo estas elecciones? Bueno, retomando los resultados de esta encuesta que salió el día de ayer, el 68% de los hondureños consultados en esta encuesta comentó de que las elecciones primarias habían sido nada o poco transparentes. Y más allá de lo que el CNA quiere decir, o el CNE, perdón, quiere decir, es la percepción y la falta de confianza que tiene, ¿no? Y eso lastimosamente es el lastre, ¿no? No va a poder cambiar esa imagen en 5 o 6 meses que quedan para el proceso general. Eso, y vuelvo y repito, ¿no? Lo que ocupa el CNE en este momento es el acompañamiento nacional e internacional. Es la única manera que la población en sí pueda tener algún mejoramiento de esta percepción de la confianza.
Algo que también se menciona, abogado, es el hecho de que hay muchas posibilidades que haya un panorama muy oscuro o que haya desconfianza, que haya incertidumbre, asimismo conflictos, esto luego de los resultados que se puedan dar el 30 de noviembre por parte de algunos partidos políticos. Esto, ¿cómo estaría afectando al país, teniendo en cuenta que la crisis económica que se vive actualmente y todo este panorama, teniendo en cuenta incluso el último caso reciente que se ha observado como lo es de Corio Inversiones? ¿Cómo todos esos problemas podrían estar afectando ya en las elecciones previas? Yo calculo de que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de arriba de 10 puntos porcentuales, creo que las cosas van a... No va a haber conflictividad, es decir, ya con un espacio, una brecha de victoria tan amplia, creo que no van a haber dudas de quién es el vencedor de la contienda, ¿no? Esa es la apuesta. El reto es o el desafío es que son tres partidos mayoritarios que están compitiendo, que tienen posibilidad cualquiera de los tres de ganar, pero dependerá del voto independiente, ¿no? Y eso yo creo que es para donde partidos como el Partido Liberal y el Partido Nacional le van a apostar. Partido Libre, muy difícil que pueda mover voto independiente, al menos que sea un voto clientelar. Pero eso en primer lugar, ¿no? De cuáles son esas condiciones. En el caso de que haya conflictividad, yo sí siento de que van a haber opciones para llegar a acuerdos políticos. Y creo de que una de las opciones que se van a poner en la mesa es crear una constituyente, que creo que esa es la salida para un partido que se debe, que ya no va a tener opciones electorales, entonces va a querer llamar a una constituyente para de alguna manera mantenerse con ciertas cuotas de poder. Creo que ese va a ser uno de los temas que se van a ir desarrollando en caso de que haya conflicto. Nosotros como hondureños se puede decir que no estamos en el entramado político, creemos de que los partidos políticos y los caudillos políticos les interesa la economía, ¿no? Les interesa la imagen del país fuera de Honduras, y en realidad eso no es un tema que está en su agenda ni en su lista de prioridades. Lo que les interesa es ganar, y lo que les interesa es ganar como sea. Y el tema de la economía, ¿no? Sabiendo de que ellos al ganar el partido, como todos los activistas, van a tener oportunidad de tener un trabajo y tener un negocio, no lo ven como que les va a afectar. Entonces, creo que ese es el tema, que muchas veces creemos de que los partidos, y especialmente estos partidos caudillistas, creen de que están pensando en el interés del país, ¿no? Lastimosamente no es así. Abogado, algo también que se puede mencionar es esas propuestas de campaña. Según algunos sectores, en las elecciones primarias hubo propuestas vacías prácticamente. ¿Cuáles serían esas propuestas necesarias que deberían de llevar estos candidatos a la presidencia, esos candidatos incluso mismos diputados? ¿Cuáles serían esas propuestas necesarias que tal vez no se han tocado ni siquiera en las primarias y que, bueno, se espera que por lo menos se toquen en estas generales? Mire, lo que la gente está pidiendo es trabajo, es empleo, es el mejoramiento de la economía, es oportunidades para invertir, oportunidades para el agro, oportunidades para mejorar su condición económica. Si este tema no se toca desde el punto de vista de las agendas o de las propuestas políticas, no quiere decir que va a ser un fracaso, sino es que quiere decirte que los partidos políticos reconocen que el tema del empleo es algo que no pueden manejar, que no pueden resolver y que ni quieren tratar. Entonces yo creo que ahí es donde los medios de comunicación, sectores empresariales, sociedad civil, iglesias, no todo lo que se dice fuerzas vivas, hacen presión para que estos sean los temas que se vayan a discutir, por ejemplo, en debates, en propuestas de campaña, y se aborden de manera realísticamente, ¿no? Porque no simplemente se puede ir diciendo vamos a crear 500,000 empleos, ¿no? Generar empleos es sumamente difícil en Honduras por circunstancias estructurales, ¿no? El nivel de educación de las personas, la poca capacidad instalada que hay en las propias empresas.
el gobierno tampoco no tiene una vocación, o el Estado no tiene una vocación a generar, se puede decir, condiciones económicas por la burocracia, la tramitología, la corrupción. Entonces todos estos elementos conllevan a que generar empleos sea realmente un verdadero problema para cualquier gobierno, ¿no? Y por eso no quieren abordar estos temas, ¿no? Porque saben de que no van a poder cumplir con sus promesas. Pero yo creo que más allá de generar empleos, también hay que ver que los partidos, los gobiernos, lo que tienen que hacer es crear las condiciones para que se genere el empleo, ¿no? Y esas condiciones pasan por estabilidad política, esas condiciones pasan por reducir la corrupción, esas condiciones pasan por mejorar las tasas de interés. Es decir, hay una serie de condiciones que puede hacer un gobierno que puede facilitar esa generación de empleo, pero tarda mucho, ¿no? Tarda bastante. Y yo creo de que ese es el gran reto que tienen los gobiernos, además que solo son 4 años, ¿no? Entonces, creo de que un gobierno que entre le va a tener que apostar a la inversión en infraestructura. Creo que hay mucha necesidad de invertir en reservas, por decir, para la gestión del agua en el país. El tema de lo ambiental también hay oportunidades, obviamente el tema del café. Y el gran reto que va a haber también es que esa válvula de escape que había antes, que se llamaban remesas, y la inmigración ya no se va a estar dando así como se daba antes. Justamente se está reduciendo drásticamente la migración por las nuevas políticas que se han implementado en el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Entonces todo eso va a generar grandes retos para un gobierno, y van a tener que ser súper creativos y poder tener una capacidad de gobernabilidad. Eso es muy importante lo que usted ha mencionado, el hecho de que la población hondureña pues desea lo que es una estabilidad laboral, desea mejores oportunidades, pero también hay una parte de la población importante que vive en el extranjero, que vive en Estados Unidos, y esta parte de la población podría ser fundamental al momento de decidir quién podría o qué partido político podría tomar la presidencia, teniendo en cuenta de que en los últimos meses, según algunos sectores, incluso la misma población migratoria ha dicho de que actualmente el Estado de Honduras los ha dejado abandonados. Esta población podría ser fundamental sin duda alguna. Muy difícil, muy difícil. Yo tengo comunicación con personas que están en la diáspora, tengo clientes que están en la diáspora en este momento, a través de mi bufete, y el hondureño en los Estados Unidos está bien disperso, ¿no? Estados Unidos es un país grandísimo, y el hondureño, al menos el que ha emigrado recientemente, lo que está buscando en este momento es, si no tiene papeles, es evitar ser deportado, ¿no? Y ese es como se puede decir, objetivo en este momento, ¿no? Los que ya tienen papeles y los que son ya como de segunda generación, ese hondureño le ha ido perdiendo el arraigo a Honduras. Hablan de Honduras, les gusta la comida, pero solamente quieren venir a vacacionar a Honduras, ¿no? O quieren hacer algún tipo de inversión, pero no se quieren meter en la política, y no se quieren involucrar en asuntos de país porque se ven lejanos, ¿no? Y eso es lo que pasa. Se cree de que el hondureño quiere participar, pero la verdad es que la participación del hondureño es muy poca. Históricamente ha sido muy poca, y a los partidos políticos también, especialmente los partidos que perciben de que si van a participar lo que les van a dar es el voto de castigo, entonces por eso también no generan esas condiciones. Entonces yo dudo mucho de que sea el péndulo que sea el peso que le dé vuelta al proceso electoral, o que incida en el proceso electoral. Yo creo de que en este momento los hondureños que están en la diáspora, especialmente en los Estados Unidos, lo están pasando bien complicado, y están pensando más bien en cómo poder seguir trabajando en los Estados Unidos, evitar ser deportados y mantener un perfil bajo, ¿no? Otra cosa es el hondureño en España. En España están más organizados, pero bueno, ahí es la distancia, ¿no? Estamos hablando de un océano de distancia, y de igual, ¿no? Tienen sus comunidades,
en algunas ciudades grandes de España, pero de igual manera no tienen ese involucramiento político, lo tienen más a nivel temas culturales y temas, se puede decir, de apoyo social. Abogado, entonces estamos hablando que el voto crucial que podría dar el ganador, sin duda alguna, sería ese voto independiente que tal vez no votó en las primarias, pero que sí va a ir a votar en las generales. Entonces los partidos políticos prácticamente se tendrían que enfocar también en esa parte de la población que no tiene o no está definido por un partido político. Esa es la clave del éxito. Esa es la clave del éxito. Usted bien lo dijo. Es decir, estamos hablando de, puedo decir, el 40% del electorado. Estamos hablando, si son casi 6 millones de personas. Estamos hablando de con 2 millones por ahí de votantes. Obviamente no todos van a votar. Dentro de esa gran masa de votantes hay muchos que son indiferentes, que le han perdido la esperanza al proceso, pero siempre, si le dejamos el 20% de ese electorado que no votó en las primarias, ese va a definir las elecciones. Y ese es el electorado, un electorado que es joven, un electorado urbano, un electorado que tiene un nivel de educación, se puede decir, promedio y que, ¿no?, o ha superado ¿no?, la educación primaria o ha llegado a tener educación superior, perdón, educación secundaria, o está en la universidad o ha cursado la universidad. Es decir, es un electorado que hay que estudiarlo más en detalle, porque tampoco no es homogéneo, ¿no? No es un tipo de persona. Hay hombres, mujeres, obviamente, de diferentes edades. Generalmente la mayor parte de este grupo también son gente joven también, pero también están distribuidos en diferentes partes del país, ¿no? Creo que la costa norte tiene bastante votantes independientes, creo que más que el área de Tegucigalpa o aquí el centro del país. Aquí creo que todavía tenemos bastante arraigo político. Pero usualmente el litoral atlántico es donde están estos grupos independientes y es ahí donde hay que focalizarse. Pero volvemos al tema del empleo, ¿no? Están en el litoral atlántico, pero muchos tampoco tienen acceso a empleos. Entonces ese es el reto, ¿no? Cómo mover este voto independiente a través de promesas o de propuestas de empleo o de mejoramiento económico. Y es ahí donde los partidos lo tienen difícil.